bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal pues les cuento experiencias que he tenido viviendo en México, otras en Costa Rica y pues varias cosas más que vivo día a día. El día de hoy pues es un día especial, bueno, es un día especial para mí, no creo que sea un día especial para ustedes en general o que les importe mucho, pero hoy es un día especial para mí porque es mi cumpleaños. Así que ustedes lo van a estar viendo jueves este video, así que realmente sería ayer, pero yo lo estoy grabando en el día de mi cumpleaños. Así que antes de empezar quiero mostrarles el regalito que me dio mi amor, miren. Está por aquí la tarjetita y pues me puso un mensajito muy bonito en la tarjeta. Y les voy a dejar el link de la página de Facebook aquí en San Luis que hace estos regalitos porque la verdad están súper bonitos y no están nada costosos, está súper bien. Entonces les voy a dejar el link por si a alguno le interesa aquí en San Luis, pues para que puedan hacer la compra. Así que ese no es promoción, este me lo regaló mi amor. Es mi regalo de cumpleaños. La verdad me encantan los Kinder sorpresa, así que estuvo súper bien, miren, está súper regalado. Tiene un montón y tiene por acá un huevo sorpresa y demás. Así que súper bien. Y diciendo todo esto, déjenme lo voy a poner por aquí porque luego se me cae. Ahí está. Entonces, diciendo todo eso, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando, aprovechando que es mi cumpleaños, vamos a estar hablando sobre diferencias entre Costa Rica y México en los cumpleaños. Allá en Costa Rica, cuando yo cumplía años allá, mi mamá me levantaba en las mañanas, bueno, no me levantaba, de hecho dejaba que yo me despertara, normalmente ella esperaba que yo me despertara, y llegaba y me decía: hola mami, buenos días, feliz cumpleaños, me daba un abrazo, me daba un beso, en un tono de voz bastante, pues normal, ¿no? Bien. Y pues todo normal, o sea, realmente mi hermana igual se levantaba, llegaba y me decía feliz cumpleaños, mi papá también, mi besito en la frente, mi abrazo y ya, ¿no? Muy, muy tranquilo. Aquí en México, Dios santo, miren, si corren con suerte, a las 6 de la mañana los van a marcar poniendo lo siguiente. Aquí les voy a dejar la música de lo que va a sonar porque es realmente increíble. A las 6 de la mañana escuchar eso por teléfono no tiene explicación. Te despiertan de una forma bastante sonora, diría yo. Y algunas veces me ha tocado inclusive que sea a las 12 de la noche cuando despierto, que me hablan y me ponen las mañanitas. Así que me encantan las mañanitas en general, la verdad es que es una canción muy padre, pero la verdad que te la pongan a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana no es de Dios, y menos cuando estás durmiendo porque te asusta bastante. Sin embargo, pues así es como te despiertan aquí en México. Y aparte de eso, pues normalmente durante el día la escuchas varias veces porque te la ponen varias personas. Me encanta, a mí en general me encanta que me canten las mañanitas, así que no tengo ningún problema con eso. Les digo, ojalá fuera un poco más tarde, pero si es temprano, pues igual se toma de la misma forma, con mucho cariño. Número 2. En México, si no tenemos pastel, como el día de hoy, me compran un pingüino y le ponen una vela. En Costa Rica normalmente lo que hacemos es que hay unos que se llaman gansitos, bueno, que aquí también creo que hay en México también gansitos. Son alargados y a veces utilizamos los gansitos para poner una velita y pues ya de ahí cantan cumpleaños. Acá en México la verdad es que a veces no se puede por una u otra razón. Y pues principalmente ahorita que los negocios están cerrando temprano por todo lo que está pasando, la verdad es que pues no pasa nada que sea un gansito, y la verdad es que está súper rico, me encantan los gansitos, así que no hay ningún problema. Pero les digo, normalmente eso es diferente también en Costa Rica, no se acostumbra a que sea así, normalmente pues es solamente el pastel. Número 3, la mordida. Eso es una historia larga. En Costa Rica cuando te cantan cumpleaños, te dicen mordida, mordida, y es una mordida. Le das una mordida al pastel chiquita. No, aquí en México, de verdad, darle la mordida al pastel es un deporte extremo. Amigos, repito, es un deporte extremo. De verdad, o sea, no has terminado de acercarte al pastel cuando alguien te hace ¡ah! Y te avientan, o sea, literalmente te avientan en el pastel, te embarran todo como pueden, y luego terminas de cantar. Es horrible la forma en la que te avientan aquí. De verdad yo siento que hay gente que se le mete el pastel hasta por acá la nariz y se andan ahogando. Es divertido a veces verlo, pero a mí me asusta porque yo sí siento que a alguien le van a romper la nariz un día. O sea, yo sí pienso que ha pasado que a alguien tuvieron que haberlo lastimado, porque la verdad es que sí te avientan mucha fuerza. Ojo, y si te quitas y no te dejas aventar tú al pastel, el pastel puede ir a ti también, porque también he visto a mis cuñados, ha pasado,
que levantan el pastel y te lo embarran en la cara. O sea, realmente les digo, no solamente es que tú llegues al pastel, sino que el pastel también puede llegar a ti. Así que de verdad es completamente un deporte extremo aquí el darle la mordida al pastel. Sin embargo, les voy a confesar algo. Se me hace mucho más divertido hacerlo de esa forma. Porque la verdad, aunque a veces salga uno con pastel hasta en el cabello o en la ropa o los demás invitados salen llenos de pastel, aún así, la verdad es que es bastante divertido darle la mordida al pastel. En Costa Rica pues es un poco más serio, entonces la verdad es que sí, les confieso que me hace más gracia hacerlo aquí. Número 4. La canción que cantan cuando soplamos las velas en el pastel. Acá en México, como todos sabemos, cuando se canta las mañanitas, pues ustedes saben, nos cantan amorosamente ustedes los mexicanos las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Perdón por el tono, porque la verdad es que me cuesta todavía acordarme del tono de la canción, pero ahí más o menos va. De igual forma, pues se las puse al principio para que ustedes la escuchen y obviamente todos los mexicanos se la saben, así que eso es solamente para los extranjeros, para que la conozcan. Y en Costa Rica normalmente no se canta las mañanitas. En Costa Rica se canta el cumpleaños feliz. Entonces, cumpleaños feliz, cha cha cha, te deseamos a ti, cha cha cha. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cha cha cha. Y esa es la canción del cumpleaños. Y realmente, por ejemplo, mi mamá me decía, oye, pero es que esa canción como que es muy chiquita y no tiene letra. Pues sí, o sea, pues es así. Es la traducción literal de la canción en inglés, de Happy Birthday. Entonces, es esa canción traducida al español, es lo que nosotros conocemos y lo que cantamos allá para nuestros cumpleaños. Así que realmente, pues sí, es muy diferente a las mañanitas, pero pues es lo que se acostumbra y es lo que nosotros conocemos de toda la vida. La fiesta. Aquí en México, si tú no celebras tu cumpleaños con fiesta, no fue cumpleaños. Aunque sea hacer una celebración en la casa, el pastel, la piñata, las mañanitas, el mariachi, porque cuando se cumplen más años inclusive te llevan mariachi, la bailada, porque te echas la bailada, yo me echo la bailada con mis cuñadas y mis cuñados cuando cumplimos años. La verdad es que de alguna forma se tiene que celebrar el cumpleaños porque no se deja pasar inadvertido. En el caso de Costa Rica sí se celebra, pero generalmente se hace un poco más tranquilo. Se hace en la casa, se hace un almuerzo normalmente, un domingo con la familia y pues ya tu pastel, ¿no? Te cantan tu cumpleaños y listo. Es un poco más tranquilo, no les voy a decir que no, hay bastantes que se enfiestan de más, pero eso es fuera, digamos, de lo tradicional que hacemos en el cumpleaños. Cuando celebramos el cumpleaños allá, pues normalmente si es de niños sí lleva piñata, sí se hace una piñata chiquita de alguno de los muñequitos que le guste al niño. Y en el caso de los adultos no se acostumbra a tener piñata. Aquí en México sí. Para una fiesta de adultos se puede tener piñata sin ningún problema y puede tener todo tipo de dulces. Y obviamente los adultos se avientan a la piñata. Cosa que de igual forma que la mordida del pastel, realmente lo de la piñata es un deporte extremo. Y aún así se me hace bastante divertido, pero créanme que yo no me aviento porque de verdad sí me da mucho miedo que me atropellen en una de esas aventadas a la piñata. Aquí en México no solamente tienes tu fiesta en el cumpleaños, no. Puedes tener una fiesta pre-cumpleaños, tu fiesta de cumpleaños, una fiesta post-cumpleaños y todavía a veces me ha tocado que 2 semanas después estoy celebrando mi cumpleaños. Entonces la verdad es que yo creo que aquí se convierte como en el mes de cumpleaños en lugar de el día de cumpleaños, lo cual me parece genial porque la verdad es que no se pasa inadvertido más bien y aparte pues es mucha la celebración que se hace. Yo pienso que la forma de celebrarlo de cada país es diferente y obviamente pues tenemos diferencias culturales, pero te acostumbras a que pues vives ese día como algo muy especial y lo celebras con mucho cariño con todos sus amigos porque es la fiesta con los amigos, la fiesta con la familia, la fiesta con el amor, etcétera, etcétera. Y pues obviamente lo vas juntando, ¿no? Al final de cuentas les digo, yo he terminado celebrando hasta 3 o 4 veces mi cumpleaños, obviamente en días diferentes porque no me alcanza, pero es muy divertido estarlo celebrando de esa forma, se me alarga muchísimo lo que es la celebración y eso me gusta bastante. Aparte de que, como ven, pues cumplo en el mes del amor y la amistad, cosa que nunca me ha convencido mucho porque eso de te doy un regalo por las 2 cosas y yo, claro que no, quiero los 2, pero pasa, o sea, pasa de que como es cerca del Día del Amor y la Amistad, pues a veces el cumpleaños pasa un poco más desapercibido, ¿no? Entonces me gusta que aquí sí le dan como esa gran importancia y pues esa súper mega celebrada. Les digo, en Costa Rica sí se celebra, pero es un poco más familiar, un poco más tranquilo.
Y al menos, bueno, lo que yo he vivido, obviamente, siempre como ustedes saben, les estoy hablando desde mi experiencia. Y pues yo en Costa Rica con mis papás, pues realmente lo celebraba súper tranquilo. Era solamente mis papás, mi hermana, mi sobrinito y yo. Y ya nada más. A veces llegaban mis primas, un par de primas y ya. Pero realmente pues no es como la mega hiper fiesta con los amigos. Pues realmente nunca fui como de hacer muchas fiestas. Así que en realidad pues tampoco la celebraba así como tanto. Aquí sí me ha tocado que mi amor me organice, obviamente, la fiesta sorpresa, ya ustedes saben. Y pues sí, la verdad es que soy bastante despistada y sí me logran sorprender cuando me hacen fiestas así. Entonces la verdad es que, les digo, es bastante divertido, se vuelve muy bonito la forma de celebrarlo. Si tengo que escoger de la forma de celebrar en Costa Rica y en México, les diría que no puedo escoger ninguna de las dos, porque las dos me gustan por la forma especial que tienen de ser. En la parte de Costa Rica, pues obviamente me lo celebraban mi familia, mis papás, entonces para mí eso es súper importante. Y en la parte de México, pues me encanta todas las mañanitas y la fiesta y la mordida y todo el desorden que se hace cuando es el cumpleaños. La verdad es que es bastante divertido y como les digo, no se pasa como un día desapercibido en lo más mínimo. Entonces la verdad creo que es muy bonito. Para todos aquellos que viven solos, que están lejos de su familia, de verdad el tener amigos saben que es importante porque en fechas como esta pues se vuelven como parte de nuestra familia, ¿no? Y para aquellos que no están acompañados en su cumpleaños, que han pasado solos, y al final del día pues lo importante es que tenemos salud y que podemos disfrutar el poder empezar un año nuevo para nosotros, porque ese es un inicio de año personal. Cada vez que cumple ese año pues terminas un ciclo y empiezas uno nuevo. Y yo creo que es algo personal que realmente hay que valorar. El tener salud en este tiempo ha sido difícil el último año y la verdad es que yo creo que tener salud ahorita y trabajo es lo más importante. De verdad, yo les deseo a todos los que están por cumplir años, los que están cumpliendo años y los que lo cumplieron hace cerquita o que lo van a cumplir después. Les mando un abrazo enorme. De verdad espero que sigan disfrutando cada día como si fuera el último. Que disfruten, que vean sus sueños convertidos en realidad siempre. Los quiero un montón. Como siempre les digo, muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad yo me divierto muchísimo haciendo los videos y créanme que más que todo los hago por eso, porque me gusta. Me gusta subir contenido para ustedes porque sé que al final de cuentas van a comentar y van a debatir y eso la verdad se vuelve muy interesante. Siempre los estoy leyendo por ahí en los comentarios. Aunque no conteste todos porque a veces la verdad es que no tengo tiempo, pero siempre los estoy leyendo. Entonces les pediría nada más para este video, me gustaría saber cómo les gusta celebrar su cumpleaños. Además de, digamos, el típico pastel y la típica fiesta, ¿qué más les gusta hacer como especial a ustedes en su cumpleaños que lo ven como particular? Yo les voy a contar, en mi caso particular, a mí me gusta el día de mi cumpleaños. Normalmente yo empiezo mi día haciendo una oración, agradezco por iniciar un nuevo año y a partir de ahí pues inicio mi día. Eso es como algo muy personal que yo hago porque me alegra pues estar empezando un nuevo ciclo, entonces lo hago como de forma muy particular. Así que déjenme en los comentarios pues qué hacen ustedes especial para su cumpleaños o qué les gusta hacer. De igual forma, si les gustó el video, como ustedes saben, pues les pido que me dejen un like. Si no les gustó el video, pueden dejar un dislike. YouTube es libre, no hay ningún problema. Les mando un abrazo, un beso. Muchas gracias por todo su apoyo, por todas sus muestras de cariño. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Adiós.